¿Sabías tú que el santoral católico incluye por lo menos 102 santos y beatos, cuyos cuerpos presentan el fenómeno que llamamos de la incorrupción y que hoy se pueden contemplar? ¿Cuál es la explicación de la ciencia para este fenómeno? ¿Están estos cuerpos conservados como otros muchos cadáveres que denominamos momias? ¿Por qué únicamente en la Iglesia Católica se da con abundancia este fenómeno? ¿Por qué se da precisamente con personas de una vida ejemplar y heroica en el seguimiento de las leyes evangélicas? ¿Es esto una coincidencia? ¿Es una fabricación de la Iglesia Católica? ¿Ofrece una explicación la ciencia o tiene la respuesta a la fe? En esta ocasión les vamos a presentar un fenómeno totalmente extraordinario que pone de rodillas a la ciencia y enardece la fe de los católicos. Se trata de los santos incorruptos, personas cuyos cuerpos han resistido las leyes imperdonables de la naturaleza, conservando no solo intactos sus cuerpos, sino experimentando fenómenos sobrenaturales como lo van a ver ustedes en unos instantes. ¿Estamos ante un hecho sobrenatural? ¿Tiene esto explicación científica? ¿Es esto un milagro? ¿O es que acaso la naturaleza tiene preferencias por algunas personas? A todas estas preguntas, tú mismo podrás dar la respuesta al final de este programa. San Pablo en su carta a los Corintios dice: la corrupción heredará la incorrupción. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido absorbida por la victoria. Los incorruptos están muertos, eso ya lo sabemos, pero el hecho de que sus cuerpos, después de muchos años, permanezca totalmente intacto, como si estuvieran dormidos, para nosotros es como un presagio de estas palabras de San Pablo. La misma Escritura no es extraño a este hecho de la corrupción. Ya desde el principio del Génesis dice que la ley para todos es: polvo eres y en polvo te convertirás. La misma Biblia nos cuenta el hecho de Lázaro. Cuando Cristo pide que quiten la piedra, su hermana duda de hacerlo porque dice: ya apestaba y llevaba solo 4 días. ¿Qué será y cómo se explica el que cuerpos de santos permanezcan durante cientos de años sin ningún tratamiento especial, incorruptos? Pero antes de pasar a hablar de ello, quiero que distingan entre 3 tipos de incorrupción, o más bien de preservación. Está la preservación natural, por los elementos, ya sea por el hielo, ya sea por ciertos fosfatos o agua o tierras salinas donde se entierran esos cadáveres, que son preservados naturalmente, y a todos los que los entierran ahí eso les sucede. Después están los preservados artificialmente por el hombre, como son las famosas momias de Egipto, y finalmente los verdaderamente incorruptos, que es lo que nos interesa, los santos incorruptos de la Iglesia Católica. En la bella ciudad de Bolonia, al norte de Italia, encontramos a nuestra primera santa incorrupta. Después de platicar con la hermana Margarita, encargada del lugar, pudimos entrar a la capilla donde se encuentra el cuerpo incorrupto de esta santa. Gracias. Estamos entrando a la capilla de la iglesia de Santa Catarina de Bingri. Vamos a ver algo excepcional. Hay muchos cuerpos incorruptos, pero algunos de ellos son algunos pedazos cubiertos. Pero aquí vamos a ver el cuerpo totalmente incorrupto de Santa Catalina, por muchos llamado Santa Catalina de Bolonia, porque esta es la ciudad donde nos encontramos. Aquí podemos ver el cuerpo totalmente incorrupto de la santa, con su anillo de consagración, el crucifijo, su libro de oraciones, su rosario y su hábito. Está en una posición totalmente excepcional, está sentada, es la única santa incorrupta y sentada. Y está sentada
como una manifestación de su obediencia, porque la superiora la tenían que mostrar, la tenían que levantar para que la gente la viera, y la superiora le pidió que se sentara por obediencia después de 8 años de estar muerta, y desde ese momento tomó esta posición para que desde la ventana donde van pasando la gente, normalmente ellos no pueden entrar aquí donde nosotros estamos, pudieran contemplar la obra de Dios. De hecho, ahí encima hay un letrero que dice Gloria eius in te videbitur. La gloria de Dios se verá en ti. Están ustedes, pues, hermanos, viendo aquí la gloria de Dios. La frase de Cristo a Santa Catalina, en ti verán mis maravillas, representa muy bien el sentido, el mensaje de los santos incorruptos. Es el testimonio indeleble de las maravillas que ha hecho en ellas nuestro Redentor. El santo incorrupto es una señal de Cristo. Aquí estuve yo. Este cuerpo fue mi templo. Ese es el mensaje que Dios nos quiere comunicar y es un mensaje perceptible para todas las personas, porque tú mismo lo puedes ver. Ahora vamos a hablar de otra santa incorrupta. De hecho, es la primera santa incorrupta descubierta, y para eso vamos a trasladar nuestras cámaras al Coliseo y a las catacumbas. Continuamos, amigos, con el apasionante tema de los santos incorruptos, y los invito a retroceder en el tiempo a la época de los primeros cristianos. Los primeros mártires cuya fe irrevocable en Jesucristo les costó su propia vida. El Coliseo romano fue escenario de sinnúmero de martirios, aunque la mayoría de los sacrificios de los primeros cristianos sucedieron en el circo de Nerón, del cual ya no existen ruinas, y que se encontraba justo a un lado de donde hoy en día se ubica la Ciudad del Vaticano. El primer caso de incorrupción milagrosa del que se tiene registro fue el de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Cecilia era hija de una distinguida familia romana y fue dada en matrimonio a un caballero de nombre Valeriano, a pesar de que ella quería permanecer aclarar que los santos no son santos porque son incorruptibles. La incorrupción no añade nada a la santidad. Es simplemente el sello de Dios que
que nos da verificable para todos los que lo quieran comprobar. Esta es la casa de los padres lazaristas y aquí en este lugar se encuentra la tumba de San Vicente de Paul. Murió en París en 1660 en la casa de San Lázaro, que pertenecía a su orden sacerdotal, donde fue enterrado. En 1712, 52 años después de su muerte, su cuerpo fue exhumado frente al cardenal de París, 2 obispos, médicos y varios sacerdotes de su orden. Nos encontramos en la urna de San Vicente de Paul, donde está su cuerpo. Esta urna es de plata y fue donada por los pobres. San Vicente de Paul se dedicó mucho a la caridad. Se hizo una colecta para esta urna, donde se encuentra su cuerpo incorrupto, cubierto con una mascarilla de cera. Lo que ustedes ven no es el cuerpo, sino la mascarilla de cera. Y él está revestido con su sotana y con sus ornamentos sacerdotales, su estola bordada muy hermosamente, y el Cristo con el que acompañó en la muerte de Luis XIII y que tiene en sus manos. Un sacerdote consagra su vida a los pobres, con una especial devoción por la Santísima Virgen y por la Eucaristía. ¿Es esto un fenómeno extraordinario, una coincidencia? ¿Qué nos puede decir la ciencia? ¿Por qué mejor no buscar la respuesta en el Evangelio? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Quién sino el mismo Señor de la vida puede preservar la incorrupción a un cuerpo? Para nosotros los católicos, la incorrupción no es algo extraordinario, es algo que nos confirma en la Eucaristía. Si la Eucaristía, cuando la recibimos, nos ofrece ya la vida eterna, ¿qué tiene de extraño que aquel que habitó nuestro cuerpo trate de conservar ese templo, nos dé ese mensaje de ese presagio de eternidad? Ahora vamos a tratar de que ustedes entiendan que el misterio de los incorruptibles, el milagro de la incorrupción, no es algo que sucedió hace muchos años y que tú no puedes verificar, sino que está ahí, y eso es lo extraordinario de la incorrupción, algo que sucede enfrente de tus propios ojos. Ahí debería haber polvo detrás de esa vitrina, y en vez de eso está el cuerpo incorrupto de ese Papa que nos predicó tanto de la Eucaristía, Pío X, de ese santo que consagró, o de esa santa que consagró su vida al Señor, de ese mártir de la fe. Ahí está para que tú lo veas. Catalina de Siena, a los 7 años, hizo su voto de virginidad a la Santísima Virgen con estas palabras: Oh Beatísima y Santísima Virgen, que fuiste la primera en consagrar perpetua virginidad al Señor, del cual fuiste graciosamente hecha madre de su unigénito Hijo, te pido que, sin fijarte en mis méritos y poquedad, te dignes darme como esposo a aquel que deseo con todas las fuerzas de mi alma, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y yo le prometo a Él y a ti de no escoger jamás otro esposo y de hacer todo por conservar intacta mi pureza. Esta gran servidora de su divino esposo y los pobres logró persuadir al Papa a que regresara a la ciudad de Roma desde Aviñón, donde llevaba varios años, porque el vicario de Cristo debía estar donde está la roca de la iglesia, Pedro. Por su gran sabiduría es reconocida como doctora de la iglesia. La cabeza de Santa Catalina de Siena está incorrupta, al igual que uno de los dedos de su mano derecha, en el que llevaba el anillo de su divino esposo Jesucristo.
Y ahora quiero mencionarles algunos nombres de la larga lista de hombres y mujeres santos, para que vean que esto no es un hecho aislado, sino es recurrente, que se repite en muchos hombres y mujeres que consagraron sus vidas al servicio del Señor con un gran amor a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Santa Ágata, hermosa doncella que sufrió múltiples torturas y mutilaciones para conservar su virginidad consagrada a Dios. San Isidro Labrador, humilde campesino, con una incomparable devoción a la Eucaristía que enseñó al mundo entero a santificar el trabajo. Santa Rita de Casia, patrona de las amas de casa, mujer de su hogar que, siendo fiel a sus deberes de esposa, supo consagrar su vida completamente a Dios. San Juan de Dios, hombre que después de un turbulento pasado se convierte a Dios y consagra su vida cuidando enfermos y desvalidos. San Francisco Javier, heroico mártir misionero que llevó el Evangelio a las lejanas tierras de Japón e India. San Carlos Borromeo, proveniente de la familia de los Medici, dejó sus títulos nobiliarios para consagrarse a Dios y entregó todas sus posesiones a las obras de caridad y promoción de la fe. Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora de la Orden Carmelita, una mujer mística que experimentó el fenómeno de la levitación y fue reconocida como doctora de la Iglesia. San Juan de la Cruz, gran místico y doctor de la Iglesia que con su sabiduría supo explorar las profundidades de la fe y el amor de Dios. Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de los indios y filipinos, fue la primera santa canonizada en el nuevo continente, mujer de gran temple y con una voluntad inquebrantable con la que alababa a Dios haciendo rigurosos ayunos y severas mortificaciones. Santa Bernadette Soubirous, humilde joven labriega, a quien Nuestra Señora se apareció en Lourdes. Su pureza y devoción le consiguieron tan enorme distinción. Y la lista continúa, y aunque te suene a comercial, más los que se acumulen esta semana, porque la Iglesia Católica sigue siendo la cuna de hombres y mujeres santos que vivieron la ley evangélica hasta el heroísmo, enamorados de la Eucaristía, apasionados de la Santísima Virgen. Estos hombres y estas mujeres mueren y sus cuerpos permanecen incorruptos. Y tú mismo lo has visto. Esos santos y esas santas, sus cuerpos permanecen incorruptos por la intercesión de Cristo nuestro Salvador. Y interceden gracias abogadas ante nuestro Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Incorrupción, milagro que no se puede negar. Incorrupción, milagro que solo se puede explicar por el poder de Cristo nuestro único Salvador.